Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a analizar lo que está pasando en este momento de máxima tensión donde, pues como era de esperar, Israel rompió la tregua saboteando la tregua donde Trump pues, ya había firmado su derrota, aceptando negociar los 10 puntos de Irán, matizando lo del enriquecimiento de uranio, que por cierto, el experto Theodor Postol, que es un experto en armas nucleares, sabe lo que hay, lo que tiene Irán y sabe cómo el 60% de uranio enriquecido te da para tener 10 bombas atómicas en 2 semanas. Por lo tanto, esto de que Irán no haya tenido un programa nuclear o no haya querido pues armarse, viene de la ideología del Ayatollah, que está contra sus principios espirituales de no desarrollar estas armas de destrucción masiva, y no lo hizo, y por eso le abrió la puerta a David Grossi, el espía del Mossad argentino, que entró como jefe de inspector de la Organización Internacional de Energía Atómica y le pasaba la información del programa nuclear iraní, del uranio enriquecido, y esto se utilizó para saber en dónde estaban estas posiciones, ¿no? Eh, Trump está atrapado. Trump desea salir ya de la guerra, ya no soporta. La operación iba a ser una operación relámpago de 3 días, estilo Maduro, extracción, eliminación, cambio de régimen, relámpago. Ahora estamos ya casi al día 40 de la guerra, 37 días de guerra, y ya no soporta Estados Unidos la presión de mantener el estrecho de Hormuz cerrado, que hoy lo vuelven a cerrar debido a que Israel, en específico Netanyahu, pues está queriendo pues alargar el conflicto lo más que se pueda, vendiendo cara a la derrota, porque sabe que él es el gran perdedor de todo esto. Se viene una crisis contra él brutal. Ya está viendo los barrotes de la cárcel de lejos, está viendo el impeachment, está viendo juicio político, está viendo su proyecto del Gran Israel derrotado. Por lo tanto, ha bombardeado el sur del Líbano de una manera temeraria, contra toda la infraestructura civil, áreas densamente pobladas del país donde se encuentran civiles en una forma pues aberrante, matando pues, muchísimas personas inocentes, porque el Gran Israel es el proyecto que siempre ha tenido este talmúdico psicótico junto con gran parte de los sectarios que lo siguen, ¿no? Incluyendo los líderes supremacistas sionistas de antaño como Ariel Sharon y otros que pues han colonizado Gaza y quieren expandirse hacia el norte, hacia el Líbano, para hacerse con el control del río de Israel, perdón, del río libanés, que les proveería de agua, ya que ellos están bajo un esquema de plantas salinizadoras, las cuales cuestan muchísimo dinero y si las bombardeas, pues se viene abajo gran parte del sistema, ¿no? Y el Líbano es un gran país que al tomarlo, pues vas a tener una piedra angular de donde vas a reforzar tus defensas y vas a empoderar lo que ya es Israel. Por eso se está tratando de entrar por ese rumbo. Pero bueno, amigos, muchas personas que están aquí opinando en el canal, desafortunadamente, y lo digo sinceramente, sin afán de ofender, están muy atrasadas pues digamos, pues están muy mal, o sea, son pro-israelíes y pro-trumpistas, pero además piensan que Irán está perdiendo la guerra. No, amigos, sinceramente se los digo, Israel está en las últimas. Estados Unidos está desesperado por salir del estrecho, perdón, por abrir el estrecho de Hormuz, porque esa es la verdadera arma de destrucción masiva de Irán. Está generando una crisis total energética a los aliados estadounidenses y está subiendo los precios. Entonces Donald Trump lo único que consiguió con esto fue el ridículo. Y lo digo porque vamos a analizar lo que ocurrió, que muchos pierden esto de vista, ¿no? Se centraron en la diatriba de Donald Trump, es decir, en su megalomanía y narcisismo, en su peligrosidad, en todas las declaraciones que dio del genocidio y de borrar a la civilización iraní. Se centraron en eso, pero esto fue, a mi juicio, una cortina de humo, además de algo para... Él sabía que no iba a mover que no iba a convencer a nadie de Irán, sabe hasta dónde llega la martirología del pueblo iraní, pero
esto también fue no sé si un berrinche o un distractor, pero vamos a analizarlo en retrospectiva. Vamos a analizar por qué Trump está desesperado por salir de la guerra. Miren, cuando el piloto que está en el F-35 cae y hubo una operación de búsqueda y rescate, ya se filtró a los medios que esta no era una operación de búsqueda y rescate, era un plan más amplio de Trump para terminar con la guerra y él salir victorioso, ¿sí me entienden? O sea, él quería ir por el uranio iraní, ir por que está en la base de Isfahan, ¿no? Para eso movió tropas, movió equipos, no quería poner tropas en el suelo. Eso es lo que pensábamos todos que estaba tratando de hacer cuando vimos estos aviones Hércules que transportaban 5,000 soldados y vimos los F-35 volar la zona y vimos un gran movimiento de personas de operaciones especiales, ¿no? Y esto se dice que fue una operación de rescate. Sin embargo, en el canal de Glyn dicen, entrevistando a Alastair Crooke, que es un experto, un ex diplomático británico que sabe de operaciones especiales, él dice que esta no fue una operación de búsqueda y rescate de ningún piloto. O sea, a Trump lo último que le importaba era la vida de los pilotos que fueron alcanzados por las defensas antimisiles, ¿no? Lo que Trump quería era extraer a escondidas del ducto cerca del túnel de la base subterránea de Isfahan el uranio enriquecido donde supuestamente se resguardaba este uranio y extraerlo, hacer una operación de cavar, ir por el uranio, traérselo, presentarlo el lunes como una gran victoria y dije ya se cumplió el objetivo, hemos destruido el programa de uranio enriquecido de Irán, nos lo robamos y aquí lo presentamos. Ese era el objetivo de Trump. ¿Y por qué? Lo hizo el viernes. Bueno, porque él juega mucho con los mercados. Él sabe que subiendo los mercados, presentando la operación de un éxito de extracción del uranio de Irán, pues hubiese sido una burla para el régimen iraní que se metieron como topos por la base de Isfahan o cerca de la base de Isfahan, extrajeron el uranio y quedaron como payasos, ¿no? Y esto obviamente hubiera volado los mercados a nivel internacional y hubiera sido la carta de despedida de Trump de una guerra en la cual se hubiera declarado como el vencedor y que ya no hay nada que hacer ahí porque ya se cumplieron los objetivos, se hubiera revitalizado su popularidad, hubiera sido un campanazo, como se dice en México, a llevar a cabo esa operación exitosa. Por eso lo hizo el viernes, sigilosamente, no se habló de esto en la prensa hasta que se supo que él cayó el piloto, que lo alcanzaron las defensas antimisiles, que pues Irán estaba totalmente con el dedo en el gatillo, así me entienden. Entonces, cuando se hace una operación de rescate, no se lleva todo este contingente militar, estamos de acuerdo. Y lo dice Alastair Crooke, lo dice, no se lleva un contingente militar de tal magnitud, se lleva algo muy minimalista, por así decirlo. Son con 16 que tengas ahí y un coronel de brigada controlando todo el aparato logístico, pues eso es suficiente para una extracción de rescate de un piloto en unas montañas, que eran 2 pilotos de hecho. Pero no fue así, estaban estos aviones impresionantes Hércules, ¿no? Que transportaban 5,000 soldados, todo era para una operación quirúrgica de extracción rápida, llevarse el uranio, presentarlo el lunes, las bolsas del mercado se iban a ir para arriba, él iba a quedar como un héroe. Imagínense todos los tweets que iba a lanzar, ya tenía preparada la retórica para burlarse y todo iba a terminar en una fiesta, al igual que ocurrió con la extracción rápida de Maduro y se iba a salir de la guerra. Claro que pues esto no tomaba en cuenta el factor Israel, obviamente, no tomaba en cuenta el factor Netanyahu, que él está por la libre, ¿no? Él quiere evitar el juicio, quiere evitar terminar en La Haya, quiere terminar ser un criminal de guerra y entre más alarga el conflicto, más sobrevive y más se salva el pellejo, por así decirlo. Por tanto, es obvio que iba a intentar sabotear el acuerdo de la derrota de Trump, pero déjenme decirle cómo estuvo esto, porque tiene sus detalles, ¿no? Tiene sus detalles.
Cuando empezaron a hacer esta operación militar para extraer el uranio a escondidas de Irán, los F-35 que estaban sobrevolando el área fueron alcanzados, repito, por las defensas antimisiles de los iraníes, que pues son muy sofisticadas. Los alcanzaron porque para derribar un F-35 se necesitan estos S-300 que disparan grandes misiles rápidos, y estos dicen que son proveídos o han sido proveídos por Rusia, por lo que Rusia pues, obviamente está pasando armas a los iraníes, cosa que es totalmente normal ya que son aliados, y es totalmente recíproco, porque los enemigos de Rusia están recibiendo armas de los occidentales. Entonces no se puede, digamos, por eso Trump, a sabiendas de que se está armando a Irán en cierto sentido, en ciertas cosas por debajo del agua, él ha lanzado un tuit hoy donde dijo que iba a amenazar con aranceles del 50% a los que apoyen o den armas a Rusia, ¿no? Cosa que nadie le va a hacer caso, porque el imperio, repito, ya hay otras cadenas de suministro y otros entramados financieros donde están dejando fuera a Estados Unidos por arrogante y por genocida. Dice que se oye doble, dice una persona aquí. Espero que se escuche bien. No sé cómo lo están escuchando. No sé por qué se escuchará doble, ¿no, amigos? Pero bueno, ahí díganme si se corrigió. Benigno Antonio, dime si se corrigió esto que se oye doble. Pero entonces le falló a Trump. Derribaron al piloto. ¿Y qué ocurrió después? Le informaron a Trump: señor, han derribado a 2 pilotos de la Fuerza Aérea. No sé si usted desee enfocar la misión en rescatar a los pilotos y suspender la extracción de uranio, suspender la misión y enfocarnos en el rescate de los pilotos. Trump dijo que no, según Alistair Crook. Dijo, no, vamos por el uranio, los pilotos que se esperen. O sea, no eran un objetivo los pilotos. Fueron ahí dejaron a los pilotos tirados en el Inter mientras la operación avanzó. El contingente militar avanzó, pero ya venía Irán revisando este contingente y empezó a dispararlos, y el punto es que fue un desastre la operación para Estados Unidos. Cayeron los aviones Hércules destruidos los F-35, destruidos más contingentes militares aéreos, y todos salieron. No se sabe la cantidad de muertos que hay, se habla de los 2 pilotos nada más, pero porque todo lo tienen censurado. Cuando un periodista en la Casa Blanca, le preguntó en la conferencia de prensa sobre el piloto, porque no se sabía esta información, no se sabía del piloto o los pilotos que habían caído. Señor, ¿qué opina del piloto que está perdido, o que lo están buscando? ¿Dónde está el piloto? Trump pues, se puso en furioso ahí en la conferencia de prensa. Dijo, ¿y tú qué? ¿Cómo sabes del piloto? No andes preguntando esas cosas. Se puso como loco, porque esto era una información que no quería que se supiera del desastre de la operación. Sin embargo, el periodista no tuvo la culpa. Él retomó lo que Israel ya había publicado. O sea, la prensa israelí fue la que filtró lo del piloto, que tirando del hilo negro, pues se hacía todo este desastre que venía arrastrando detrás, que fue esta operación fallida, donde fue todo un fiasco, porque Irán pues neutralizó la amenaza y protegió su uranio. Por tanto, Trump lo amenazó con meterlo a la cárcel. Ahí mismo dijo, todos los que estén filtrando información de seguridad van a ir a la cárcel, no deben de filtrar eso. Estaba avergonzado de la operación, fue un fiasco. No sabemos, repito, si hubo más muertos. Las fotos muestran cadáveres, muestran un esqueleto. No fue el piloto que rescataron ese esqueleto, pero muestran muertes, o sea, bajas del ejército de Estados Unidos, y la operación fracasada del rescate sigiloso del uranio de Irán en la base de Isfahán. Entonces, lo que ocurrió después, porque sabía que esto iba a explotar, fueron los tweets fúricos de decir que tenían
24 horas o iban a borrar toda la civilización, ¿no? Pues empezó a decir este tipo de locuras que no puede decirlas un presidente de Estados Unidos. Estás amenazando con matar a una civilización completa, 90 millones de personas, con una bomba nuclear que ya te habían advertido que iba a tener una respuesta. O sea, Rusia les comunicó en privado, tanto a Israel y a Estados Unidos, que era inaceptable el uso del arma nuclear en Irán porque iban a responder. Era inaceptable. Así no lo dicen vamos a responder, es inaceptable, dando a entender que iba a tener una repercusión e íbamos a estar bajo este tipo de guerra. Por tanto, Trump insinuó, no lo dijo, pero lo insinuó para poner una cortina de humo sobre el desastre de la operación de la recuperación del uranio que quería presentar como carta de renuncia de la guerra, ¿no? Y quedar como el gran vencedor cuando pues todos sabemos que es un gran perdedor y no encuentra la salida, se empantanó, un error de cálculo y ahora todo depende de la reunión del viernes en Islamabad, donde va a haber un comité de recepción y va a enviar Irán, no sabemos, bueno, va a enviar al vocero del Parlamento a negociar